Saludos hermanos y amigos, qué bueno nuevamente estar con ustedes en el comentario de la lección de Escuela Sabática. Hemos estado estudiando unos temas bien interesantes relacionados con nuestra experiencia, pero la estamos mirando a través del libro de Deuteronomio, la verdad presente en Deuteronomio. Nuestro estudio para esta ocasión está titulado Cuando te convirtieres con todo tu corazón. Texto para memorizar. Deuteronomio 4:29 que dice: Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Esa es una linda expresión, la conversión, totalmente necesaria en la experiencia cristiana. Cuando miramos a nuestro lado, mis queridos hermanos, vemos por todo lado solo tristezas. Si usted mira noticieros, solo ve tristeza, muerte, dolor, la humanidad en tremendo caos. Si usted mira la historia, no es nada halagadora. La historia ha sido triste para la raza humana. ¿Cuánto necesitamos un cambio de corazón? Por eso, la Biblia dice en Romanos 3:23 que todos, absolutamente todos pecaron. No hay uno solo que no esté marcado por el estigma del pecado que ha traído desgracia para la humanidad. Así que si todos pecaron, ¿qué necesitamos? Un cambio, una transformación. Y es lo que la Biblia nos presenta como la conversión, que no es otra cosa que cambiar de rumbo, una total transformación en la vida. El siguiente comentario nos amplía lo que estamos diciendo en cuanto a la conversión. Por supuesto, la parte positiva se encuentra en el versículo siguiente a Romanos 3:23, que habla de ser justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Para esta gran noticia, el arrepentimiento es fundamental. Reconocer nuestro pecado, sentir pena por él, pedirle perdón a Dios y apartarnos de la maldad. Como somos pecadores, el arrepentimiento debe ser una parte esencial de nuestra existencia cristiana. En este estudio veremos la idea del arrepentimiento según se expresa en Deuteronomio. Ahí ven ustedes la claridad de lo que dice el comentario. Necesitamos aprovechar esa gracia divina, ese regalo de Dios de querer transformar nuestras vidas. Y eso lo veremos plasmado en nuestro estudio. Ahora en nuestra sección para el día domingo encontramos un título un poco llamativo, o tal vez para algunos de nosotros un poco extraño. Mi Jin Ten. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esta frase en el idioma hebreo? Esto es algo que conocemos como modismo. O tal vez para comprenderlo en nuestro idioma, un refrán, un dicho. Y esta palabra significa ¿quién dará? ¿Quién daría para que Israel se convirtiera a Dios? ¿Quién daría para que ellos hicieran la voluntad de Dios? Como a veces nosotros decimos, ¿qué daríamos? Ojalá pasara esto. O quién diera porque sucediera esto o aquello otro. ¿Quién diera, mis hermanos, para que nosotros no pusiésemos tantos obstáculos a hacer la voluntad de Dios, a caminar siempre por el sendero que Él nos ha trazado? En Deuteronomio 5, 22 al 29 encontramos, primera parte, la reacción del pueblo ante la presencia divina. El pueblo le dice a Moisés que Dios ha hablado y ellos, habiendo aceptado esa voz de Dios, ahora tienen temor. Entonces allí encontramos en su conversación que ellos le dicen a Moisés, no, habla tú con Dios y nosotros estaremos acá y oiremos desde acá o tú nos contarás a nosotros. Quiero hacer aquí como una especie de reflexión para nosotros. Hoy en el mundo cristiano, los intermediarios son muy comunes. Aquellos que dicen que hablan con Dios. Dios me dijo anoche,
Dios me habló, Dios me dijo que les dijera esto. Y el pueblo entonces oye la voz de ese intermediario. Lastimosamente, la gran mayoría de las veces ese intermediario solo dice mentiras. ¿Por qué nosotros tenemos que buscar intermediarios? ¿Por qué no vamos directamente a Dios? Sí, necesitamos ayuda en muchos aspectos. El pueblo está pidiendo a Moisés que él hable con Dios y Moisés les cuente a ellos. Mi hermano y amigo querido, Dios espera que nosotros tengamos esa relación con Él. Vamos a leer los versículos 28 y 29 de este capítulo 5 de Deuteronomio para que veamos qué Dios les dice a ellos y qué es lo que Dios espera. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Notaron ustedes ahí el refrán, el modismo? ¿Quién diera? ¿Cuánto daría el Señor porque nosotros nos volviéramos a Él? ¿Cuánto daría porque tomáramos las mejores decisiones? Tenemos libertad de elegir. Somos libres para hacer la voluntad de Dios o hacer todo lo contrario. En otras palabras, libre albedrío para pecar o libre albedrío para tomar la decisión de servir a Dios, de convertirnos de todo corazón. Qué interesante esta sección, la sección de los refranes, de los modismos. Y recuerden la palabra de Dios, lo que dice, ¿quién diera, dice el Señor, para que me oyeran y se volvieran de sus malos caminos? Estamos en la lección para el día lunes. Me buscaréis y me hallaréis. Hagámonos una pregunta. ¿Sabe Dios todas las cosas? Por supuesto. Daniel 2, Daniel 7, Apocalipsis. Dios nos presentó todo lo que iba a pasar en el futuro. Dios lo sabe todo. ¿Conoce nuestra vida? ¿Sabe Él de dónde nosotros debemos volvernos? Claro que sí. Y la promesa es, me hallaréis. Al apóstol Pedro en Mateo 26:34, Cristo le dijo, me negarás. Pedro dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Hasta la muerte. Le recalcó el Señor, me negarás 3 veces. Hermano querido, a pesar de que Dios le había advertido a Israel lo que iba a pasar, ellos siguieron en su obstinado camino. En el capítulo 4, versículos 25 y 28, Dios les dice a ellos que ellos se volverían a los ídolos. Les está diciendo lo que iba a pasar con ellos, mas sin embargo, ellos no corrigieron su camino. Por supuesto, esto no sucedió de inmediato. Fue un proceso paulatino. ¿Cuántos comienzan este proceso? Se van alejando de los caminos de Dios, comienzan a descuidar su relación personal con el Señor y finalmente terminan apartados de Él. A veces, cuando alguien deja de asistir al templo, no va al culto y comienza a apartarse, decimos, el hermano dejó la iglesia o dejó al Señor. Y pensamos que esto sucedió de un día para otro. Por supuesto que no. Esto son procesos. Tanto como es un proceso comenzar la vida cristiana, también es un proceso alejarse de esos caminos. Vamos a mirar qué dice aquí en Deuteronomio, el capítulo 4, los versículos 29 al 31. ¿Qué hace Dios con nosotros? ¿Qué nos dice? Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Qué promesa más hermosa, hermano y amigo querido. Dios, a pesar de todas esas rebeliones nuestras, nos está siempre invitando.
Si te volvieres de tus malos caminos, yo te recibiré. Está reflejado esto en el Nuevo Testamento de una y otra manera. Dios siempre extendiendo su mano amorosa para aquel que se ha ido. Eso es gracia y una gracia asombrosa. Gracia que está reflejada en estos pasajes que leemos de Deuteronomio. Gracia que está en toda la Escritura. Gracia con la que Dios quiere cobijarnos a nosotros. Recordemos este título hermoso. Me buscaréis y me hallaréis. Ahora, mis hermanos, sección para el día martes. Está titulada Teshuva. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta expresión, esta palabra en el idioma hebreo? ¿O qué quiere decir? Quiere decir volverás. Volverás. ¿Saben ustedes? Delante de nosotros está la bendición o está la maldición. El apóstol Pablo en Gálatas 6, 7 y 8 dice que cosechamos lo que nosotros sembramos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, qué triste que a veces tercamente nos vayamos de los caminos de Dios. Algunos se van después de haber gustado del camino, de haber estado participando de las cosas de Dios, se apartan y regresan. Y hay una promesa de que muchos volverán, pero no todos lo van a hacer. Y hemos visto unos que se han ido y cuando vuelven ya en otras condiciones. He conocido esos casos de personas que llegan a la iglesia, comienzan a caminar, comienzan el trabajo misionero, participan y pasan los años y algún día regresan. Conocí uno que cuando estuvo caminando con la hermandad y participando de las cosas de Dios, tenía fuerzas hasta para participar de la actividad que se hacía. Ahora cuando regresó, ya viene sin fuerzas. Hubo que tomarlo de la mano y subirlo a la plataforma para tomarle el voto bautismal. Pero qué misericordioso es el Señor. Aún así, después de que malgastó parte de su vida en el mundo, que pudo haber gastado, que pudo haber dejado en el camino de Dios y haber servido con esas fuerzas al Señor, ahora vuelve sin fuerzas. Pero Dios le recibe. Tal vez pensemos que Dios no va a recibir a aquellos que llegan a última hora. No nos animemos a juzgar estas cosas. No nos animemos a condicionar a los que llegan o no llegan. ¿Quién juzgará eso? Lo juzgará el Señor. Volverás. Vas a volver. Vuélvete de tus malos caminos. Saben que aún sin habernos ido del templo, aún sin habernos apartado de la congregación, ¿podemos necesitar volvernos? ¿Habrá algo de lo que tengamos nosotros que volvernos a Dios? Mis hermanos, hagámoslo porque de esa manera comenzará también nuestra preparación para ser partícipes de las bendiciones de Dios. ¿Saben cuál es su mayor bendición? El Espíritu Santo, que Dios desea derramar en nosotros, que Dios desea darnos como lluvia temprana y prepararnos para la lluvia tardía. Ven ustedes que es necesario que esta frase en el idioma hebreo se cumpla en nosotros. Teshuva, volvámonos de nuestros malos caminos. Sigamos ese camino que Dios nos ha trazado. Vamos a leer una parte aquí de Deuteronomio capítulo 30. Recuerden que aquí hay dos secciones que tienen que ver con Deuteronomio 30. Y es donde Dios les invita a ellos a que se vuelvan. Pero miremos lo que dicen los versículos 8 al 10. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien.
de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Podría haber una invitación más hermosa que esta? Jehová se goza con los que regresan a Él. Qué hermoso saber esto. Lección para el día miércoles, de todo vuestro corazón. Qué expresión bonita de Dios cuando nos invita a que vayamos a Él. Y hemos estado analizando esto, el Dios que espera que volvamos, el Dios que espera que nosotros entreguemos nuestra vida, pero de todo corazón. De todo corazón es sin reservas. Estamos estudiando en estas dos secciones Deuteronomio 30, versículos 1 al 10. Las condiciones para que el pueblo vuelva a Dios. El gozo del Señor cuando ese pueblo regresa. Hay aquí un análisis que quiero hacer de lo siguiente. El pueblo de Israel dejaba a Dios. Cuando dejaba a Dios, ¿cómo les iba? Por supuesto les iba mal. Terminaban perseguidos, terminaban esclavizados, terminaban en una situación tremendamente difícil para ellos. Y de pronto reaccionaban y decían, volvámonos a Dios. Pero saben, lastimosamente muchas veces ese regreso no es un regreso sincero. No lo hacen porque sientan que han deshonrado a Dios. Lo hacen por las consecuencias por lo que están sufriendo. Ahora, mis hermanos, ¿cómo nosotros vamos a juzgar esas cosas? Pues no podremos. No podremos juzgar a nadie si viene de corazón o viene simplemente porque quiere tal vez una vida mejor o apartarse de cosas que le están haciendo sufrir. ¿Cuál sería nuestra actitud? La que Dios tiene, recibirlo. Lo demás lo juzgará el Creador. Recordemos, de todo nuestro corazón. Llegamos a la parte final del comentario de este estudio número 9. Está titulado esta sección, Arrepentidos y convertidos. Leamos detenidamente, y les invito a hacerlo, Mateo capítulo 3 versículos 1 al 8. Esta es la invitación de Juan el Bautista. Es interesante que cuando Juan comienza la predicación, dice allí que todo Israel sale a su encuentro. Y entre todos los que salían iba un grupo. La Biblia dice allí los fariseos. Pero Juan los enfrenta de una manera tal vez un poco dura, pero está siendo inspirado por Dios. Les dice víboras. ¿Qué los ha movido a venir acá? Saben, hermanos, en el versículo 8 de Mateo 3, Juan invita a que hayan frutos de verdadero arrepentimiento. Arrepentirnos de todo corazón. Esto mismo lo encontramos en Marcos 1:15, en los textos que tenemos en esta sección. Juan les invita a eso, a que se arrepientan de corazón, a que sean sinceros. Y esa es la invitación que Dios nos hace a nosotros. Hechos 2:37. Cuando ellos preguntan, ¿y entonces qué hacemos? Piensen allí en la expresión de la Biblia. Se compungieron de corazón, sintieron dolor por el pecado, que es diferente a sentir dolor por las consecuencias, mas no por la transgresión hecha a Dios. La respuesta del apóstol Pedro allí en Hechos 2:37 es, arrepentíos y convertíos. Pero ¿cómo debe ser? Debe ser verdadero. Les dice con todo vuestro corazón. Con todo, mis hermanos y amigos queridos. No puede haber reserva, no puede haber un espacio para otra cosa en aquel que se regresa a Dios y viene con un corazón contrito y humillado. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé siempre ese espíritu de estar prestos a volvernos, prestos a reconocer nuestros errores. No andarlos tapando, no andar buscando pretextos
porque lastimosamente, como hemos venido estudiando, qué difícil es tomar decisiones. Tomamos decisiones para muchas cosas en la vida, pero cuando invitamos a que se tomen decisiones para vida eterna, todos comenzamos a razonar. Ponemos toda clase de excusas. Mis hermanos y amigos queridos, volvámonos al Señor y recordemos la expresión del apóstol Pedro ahí en Hechos 2:37. Arrepentíos y convertíos. En cada paso que demos en la vida cristiana se profundizará nuestro arrepentimiento. A aquellos a quienes el Señor ha perdonado y a quienes reconoce como su pueblo, Él les dice: y cuando se acuerden de su mala conducta y de sus malas acciones, sentirán vergüenza de ustedes mismos por sus pecados y malas acciones. Ezequiel 36:31. Otra vez Él dice: mi pacto que confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Ezequiel 16:62 y 63. Entonces nuestros labios no se abrirán para glorificarnos a nosotros mismos. Sabremos que únicamente Cristo es nuestra suficiencia. Haremos nuestra la confesión del apóstol: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Romanos 7:18, Gálatas 6:14. Palabras de vida del Gran Maestro, página 128. Su benignidad busca llevarte al arrepentimiento. Romanos 2:4. La misericordia y la compasión del amor divino, a manera de una cadena de oro, rodea a cada alma en peligro. El Señor declara: te amo con amor eterno. Por eso te he prolongado mi misericordia. Jeremías 31:33. Palabras de vida del Gran Maestro, página 162. Bueno, hemos terminado, mis hermanos y amigos. Agradecemos por acompañarnos hasta acá. Y agradecemos también por compartir este comentario, por darle un me gusta para que se llegue a muchas personas que necesitan estas palabras de esperanza, también palabras de amonestación. Que Dios les bendiga nuestro deseo.